Record. Y voy a abrirlo. Hola, buenas tardes. Ya creo que estamos en la hora, aquí en Santiago, a la 1 de la tarde, también la 1 de la tarde en Nueva York. Quería darles la bienvenida a este nuevo webinar organizado por el Centro Global de la Universidad de Columbia en Chile. En esta ocasión, en asociación con el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Ansiedad y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica, con quienes hemos estado trabajando en el último año en una serie de eventos presenciales antes y a partir de ahora a través de esta plataforma, justamente para abordar los desafíos que enfrenta no solo Chile, sino que todo el mundo, diríamos, en materia de salud mental. Hoy día tenemos con nosotros al doctor Pablo Goldberg desde Nueva York. Él es profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia y director de la Clínica Pediátrica de Ansiedad y Estados de Ánimo en el Columbia Presbyterian Medical Center de Nueva York. Pablo ha estado en otras ocasiones aquí con nosotros, así que muchas gracias, Pablo. Yo sé que estás muy ocupado entre la consulta y el hospital, pero muchas gracias por darte el tiempo para participar. Y a otro buen amigo de la casa también, ex alumno de Columbia, profesor asistente de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y director de investigación del Instituto Milenio para la investigación en depresión y personalidad, MIDAP. El día de hoy vamos a hablar de cómo enfrentar la ansiedad y la angustia de niños y adolescentes durante esta crisis. Solo una reflexión, yo creo que estamos todos angustiados y estamos todos ansiosos. Claramente este es un problema para todos quienes estamos enfrentando esta situación de encierro, de cuarentena, de no poder circular y de tener a los que somos padres los niños en la casa. Este es un tema de preocupación para nosotros los padres, para los profesores y para todos ustedes que me imagino son especialistas y trabajadores en el ámbito de la salud mental. Así que voy a partir con una pregunta genérica, Pablo. Yo sé que en estos temas es muy difícil generalizar. ¿Qué has estado, después de esta pregunta y de Pablo, Alex toma la cámara, y la idea es también poder tomar algunas preguntas de ustedes a través del chat. Los tenemos a todos en silencio, pero a través del chat pueden hacer las preguntas. Pablo, yo sé que es difícil generalizar, pero ¿qué has visto tú en estas últimas semanas, tanto en tu consulta como en la clínica? Gracias, Karen. Antes que nada, muchísimas gracias a ti y a Columbia Global Centers. Gracias a Alex y a MIDAP.
La verdad que es bueno estar de vuelta con ustedes, aunque sea virtualmente. Y respondiendo a tu pregunta, Karen, la verdad que esta es una situación quizás sin precedentes en nuestras vidas en cuanto a lo que estamos pasando. Quizá se compara a la pandemia de gripe del 1918, pero ninguno de nosotros estaba en ese entonces en el mundo. Y esto ha significado quizá un vuelco total en todas nuestras vidas, eh, con, con un absoluto cambio en nuestras rutinas y en nuestras formas de enfrentar cada paso y cada cosa que estamos haciendo todos los días. Por ende, esto marca un absoluto cambio de nuestras vidas y por ende cambio en cuanto a lo personal y en cuanto a lo profesional. Si me preguntas, hoy estamos a 20 de abril, es aproximadamente un mes y medio donde el mundo cambió abruptamente, casi progresivamente por lo que escuchábamos a través de las noticias o del internet, pero de un día para otro, casi, en Nueva York, por ejemplo, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y empezamos a vivir una vida distinta, una vida que ha sido, y muchos pueden estar o no de acuerdo conmigo, muy difícil adaptarse, pero a la cual nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que tomar nuestros roles en la mejor manera posible. Si me preguntas cómo cambió particularmente mi vida, yo soy un psiquiatra infantil, soy un investigador y todo ello cambió en la forma que he enfrentado mi vida diaria. Si tú piensas que hace un mes y medio, iba todos los días al trabajo en el subway y me costó dejar de tomar el subway y entender que eso era un medio que me arriesgaba a la infección. Si me pongo a pensar que hasta hace un mes y medio eh, veía a los pacientes personalmente o asistía a las reuniones en un día ocupado académicamente como hoy, y todas estas reuniones se transformaron en un Zoom meeting o en un tipo de hangout remoto y electrónico. Es irreal pensarlo, es casi de ciencia ficción pensar que esto ocurrió en tan solo un mes y medio. Es un cambio muy abrupto en la vida y disonante con la realidad del exterior, cuando vemos que aquí, llegando la primavera, está todo verde, está todo florecido, y sin embargo las calles están desiertas, absolutamente desiertas, cuando el único sonido de las calles es el sonido de las ambulancias. No es que lo quiera dramatizar, pero es lo que es y es lo que hay. Los hospitales se convirtieron en los principales protagonistas. De hecho, me era más cómodo entrar a mi instituto a través del hospital. Obviamente, desde que esto ocurrió, entro a mi instituto psiquiátrico directamente por una puerta muy pequeña, porque el instituto psiquiátrico ha sido acordonado y las puertas están cerradas o selladas con la cinta amarilla. Es un cambio tan abrupto y tan marcado que el contraste es grandísimo con lo que solíamos vivir hace 2 meses o hace un mes y medio. Sí, y nosotros me parece que en Chile hemos estado acercándonos cada vez más a ese nivel como muy extremo, intenso de afectación por efecto del COVID, con comunas en cuarentena total, con cuarentena mandatoria, digamos. Y lo que hemos visto es una sobrecarga
bien importante de todas las personas en este momento. Por lo tanto, yo también quiero agradecer también a Columbia Global Center Santiago por la iniciativa y por tener la oportunidad de compartir un poco acerca de nuestra experiencia y también quizás poder dar recomendaciones concretas eventualmente a las personas que están escuchando este webinar y mirando este webinar, con un foco en cómo apoyar y cómo proteger la salud mental de las familias, de los niños y adolescentes. Uno de los desafíos que tenemos y que hemos estado nosotros en el Instituto Milenio investigando con algunos proyectos, es que un poco detrás de esta consigna de quédate acá en Chile, Pablo, la consigna un poco es el quédate en casa, ¿sí? Y quédate en casa en cualquier otra circunstancia habría sonado como algo fantástico, digamos, ¿sí? Como una especie como de alivio, de desconexión de los estresores que están afuera, digamos. Uno se repliega en la casa para descansar, ¿no es cierto? Para protegerse un poco, ¿no? Qué rico, llegué a mi casa, fue un día difícil, pero llegué a mi casa. Pero en este momento hay una transferencia de tarea y de espacio y todo se condensa en la casa. La casa es la escuela, la casa es la oficina, para nosotros la casa del consultorio. La casa es todo y como la casa tiene que comprimirse en una serie de tareas y actividades que típicamente se distribuyen en otro espacio, encontramos que eso produce una sobrecarga muy intensa en padres, en hijos, en niños, niñas, y que está generando cada vez más una carga que tiene efecto y tiene que es un vector importante, otro tipo de vector, digamos, no el vector que se habla en epidemiología, sino que más bien algo que tiene que ver con una carga de salud, en la salud mental, ¿sí? Yo pensaría, quizás para iniciar la conversación, que en términos de lo que se refiere a el cuidado y la salud mental de chicos y chicas, digamos, tiene que ver principalmente dos cosas. Uno es la interrupción de los colegios, ¿sí? De una rutina que es muy importante, digamos que ya no está. En Santiago, por lo menos, creo que en Chile en general, se adelantaron las vacaciones para descargar un poco, y el traslado de los trabajos de los padres hacia el hogar. ¿Sí? O sea, esa combinación ha sido extremadamente difícil, posiblemente para muchos de nosotros que combinamos tareas, digamos, de profesionales con cuidado de nuestros niños. Y quizás podríamos partir discutiendo un poco, si te parece, ese aspecto, o sea, cómo acomodar el cuidado de los niños en el momento en que es sensible, que los niños están expuestos a estresores y a cosas que dan susto, que dan miedo, que son difíciles de entender, con menos estructuras, por lo menos las que vienen del colegio, y al mismo tiempo con papá y mamá que están sobrecargados muchas veces tratando de aprender a usar Zoom, digamos. Definitivamente. Nosotros tenemos en nuestra vida diaria 8 o 10 horas, dependiendo lo que el tiempo que estemos afuera, nuestro trabajo. Los niños tienen el trabajo de ir al colegio, de ir a la escuela. Y cuando toda esta realidad ha cambiado, han dejado de ir al colegio y muchos de nosotros nos hemos replegado en la casa alternativamente o en forma distinta, lo cual ha creado un gran cambio en la vida diaria. Ya no es lo mismo, ya no es lo que era hace, como decía antes, un mes y medio. Entonces, eso crea una nueva dinámica en la casa. Y eso es lo que te refieres tú, Alex. Sí, crea una nueva dinámica y parece ser que el espacio de la casa no puede contener todos esos componentes, digamos, de una manera satisfactoria. Y quizá esa es una primera recomendación que podríamos pensar, es que es muy difícil hacer las cosas extremadamente bien en este momento. Sí, yo diría que no intentemos ser perfeccionistas y hacer las cosas en forma 100%, todo bien, pero el secreto, entre tantas cosas que podemos hablar y discutir,
es ser balanceado y poder dar el ejemplo. En la casa lo importante es dar el ejemplo, es lo que en psicología o en psiquiatría llamamos modelar. Demostrar que de la manera que nosotros afrontamos nuestras vidas, puedan los niños ver que lo afrontamos de una manera balanceada, de una manera pensada, sin llegar a los extremos. De esa manera, el resto de la dinámica puede funcionar mucho mejor. Sí. Nosotros también hemos estado recomendando desde el instituto en distintas instancias, pero también hay recursos que ahora han salido del Ministerio de Salud, recomendando, entre otras cosas, estructurar rutinas, digamos. O sea, no necesariamente replicar la misma rutina que teníamos antes, pero en las cuatro paredes de nuestros hogares, digamos, sino que armar rutinas que sean sensibles a las dificultades del momento. Estructurar el día con tareas, con espacios, que permitan tener un sentimiento de organización, que puede ser más o menos precaria, pero que da una cierta sensación de control y de autoeficacia para poder manejar las demandas del día. Es bien difícil, por ejemplo, acomodar el hecho de que muchos colegios y muchas escuelas han seguido funcionando como si existieran clases presenciales, pero a distancia, ¿sí? Y ahí muchas veces son los padres los que tienen que abogar por más bien transmitir la idea de que eso no es posible de acomodar. No hay ninguna manera de poder hacer 20 guías al día en estas circunstancias. Eso no es una posibilidad real, ¿no es cierto, Pablo? ¿Cuál es tu opinión? Sé absolutamente del tema muy bien. No tengo niños, pero mi hermana que está en Florida tiene, y realmente se convierte otro trabajo en supervisar la escuela remota. Por ejemplo, hoy estaba en una reunión virtual y una de las personas, uno de los profesionales en la reunión virtual, tuvo que dejar la reunión virtual para empezar el Zoom de la escuela de sus niños. Crea otro tipo de responsabilidades y otro tipo de distribución del tiempo para los padres, que agrega a la propia responsabilidad con respecto al trabajo. Definitivamente es otra dinámica, es otra forma de ver la vida, que espero que esto va a ser temporario, que no va a ser definitivo. Para muchos, el gran interrogante es si esto volverá a ser como era o o será de una manera distinta. Sí. A mí me gustaría quizá avanzar la idea que muchas veces los papás y los mamás están buscando ese balance que decías tú, Pablo, y me parece que es interesante avanzar la idea de que lo más importante es cuidar la salud mental y emocional de los niños y niñas en un periodo que es muy estresante y que da mucho miedo, y que podemos hablar un poco más adelante de cómo comunicar a los chicos, digamos, y chicas, qué es lo que está pasando en un lenguaje que sea accesible, que sea transparente, pero que el objetivo principal es proteger la salud mental y emocional de nuestros niños y niñas, y que cumplir con las guías escolares es secundario, y que los niños tienen una capacidad bastante sobresaliente de ponerse al día. Eh, y que la capacidad de ponerse al día una vez que esto cambie una nueva normalidad, probablemente va a tener mucho que ver con cómo navegaron mental y emocionalmente esta situación. Con lo cual, los recursos tienen que estar puestos ahí, probablemente. Estoy absolutamente de acuerdo. Es importante, como dijiste antes, Alex, mantener la rutina. Y cuando estoy hablando de rutina, la escuela es una rutina, pero si perdemos la rutina y nuestros horarios, por ejemplo, un motivo de queja muy frecuente que impacta la escolaridad es la alteración de la rutina del sueño. Si no respetamos esos horarios y esas rutinas, eso puede
llevar o atraer a que los estudiantes no lleguen a tiempo a la clase o aparezcan en el medio de la clase, y eso crea definitivamente una alteración en el medio. Por eso, de vuelta, las rutinas en tantos medios y en una situación de casi crisis como esta, lo importante es mantener las rutinas más importantes: comer, dormir, ejercitar, hacer esas cosas, aún con las limitaciones de la cuarentena, como la llamamos, ¿no? De poder mantener una rutina balanceada para que de esa manera la vida continúe siendo lo más balanceada posible en una situación que no es la normal. Estamos viviendo, muchas veces he escuchado, quizá hasta el cansancio, ese término de el new normal, la nueva normalidad. Claro, sí. Y es bien importante aumentar las capacidades de afrontamiento psicológico de niños y niñas, y para eso, no sé si tú estás de acuerdo, Pablo, que hay que partir por nosotros, por los padres, digamos, que tenemos que modelar, eh, aunque sea difícil a veces, un cierto manejo de la situación. No dar expectativas falsas tampoco de que todo se va a solucionar. Los niños saben muy bien que los papás están preocupados y que no están tan seguros y seguras de que las cosas van a estar bien, o por lo menos de cuándo va a estar bien, y que hay muchas maneras en las cuales uno puede abordar ese tipo de temas con los niños y con las niñas de una forma transparente, sin hacer falsas promesas, pero manteniendo de todas maneras el balance y comunicarle que están seguros, porque están con su familia y están con su papá, y que hay mucha gente trabajando en esto. Definitivamente es importante, muy importante, ser honesto con los niños. Negar la realidad no ayuda y crea a veces motivos de sospecha. No es lo indicado, no sería lo más adecuado. En cierta manera hay que ser transparente sin tampoco dramatizar. El balance es muy importante. Es muy importante para el padre reasegurar, eso sí, pero sin acudir a la necesidad de falsear la realidad. Es importante reasegurar al niño y al mismo tiempo mantener o modelar, como vos decís, Alex, dar un ejemplo de que el padre puede enfrentar esta realidad y que hay recursos para poder hacerlo. De la mejor manera posible dentro de la casa, por supuesto. Sí. En ese sentido también una recomendación que nosotros hemos hecho también es limitar de una forma bastante estricta el acceso a noticias, por ejemplo, que están diseñadas para ser metabolizadas por adultos, para ser puestas en su contexto, para entender de dónde vienen, contextualizarla, pero muchas veces si la televisión está prendida con noticias, digamos, las noticias en general se enfocan en imágenes que tienen cierto poder, y eso puede generar una idea un poco confusa para niños y niñas que quizás no tienen la capacidad de entender dónde viene. Entonces, manejar acceso a información parece ser algo bastante importante, no solamente para niños y niñas, sino que para papás y mamás también. Estar todo el día procesando información en tiempo real de una situación altamente dinámica es extenuante, ¿sí? O sea, Estoy de acuerdo, y es importante para los padres estar disponibles para preguntas, porque muchas veces vos podés pensar que los niños pueden acudir no solo a la televisión. Hoy en día es tan fácil marcar Google y googlear, como diríamos, y buscar y hacer búsquedas permanentes. Y el Google no debería ser el único medio de información, y muchas veces el tipo de información que se puede obtener, como sabemos mucho, no son a veces las fuentes fidedignas. Por ejemplo, aquí sabemos que es importante acudir por ejemplo, a fuentes confiables, como el CDC,
la Organización Mundial de la Salud. Los sitios donde se brinde la información lo más objetiva posible de lo que está ocurriendo, antes de acudir quizá a blogs o a ciertos medios de comunicación, que no es del todo posible a veces bloquearlo, pero hay ciertos medios de mass media o comunicación social donde a veces la verdad es distorsionada y no es dicha de la manera de las cosas como están ocurriendo. Otra cosa importante, tenemos hoy en día el móvil y las notificaciones a veces son permanentes. Son tan permanentes que pueden ser abrumadoras, tanto para los niños como para los padres. Y pueden ser distractoras también. Si uno está en una clase y el teléfono celular permanentemente te está dando notificaciones, es muy difícil concentrarse. Generalmente, un mes y medio atrás, cuando los niños entraban a clase, todo dependiendo, por supuesto, del país, del lugar, de la ciudad, de las costumbres, era habitual que los niños, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, en conjunto con yo trabajo, los niños daban el teléfono celular al maestro, que la ponía en una caja fuerte antes de comenzar la clase, para no tener el teléfono durante la clase. Yo me imagino que eso puede cambiar mucho dependiendo del país y del lugar. Pero esos son medios de distracción y medios de también producir mayor ansiedad y estar mucho más abrumado con toda la situación. Sí. Otro punto que nosotros hemos estado recomendando, y quizá acá podemos hacer una diferenciación como etaria, Pablo, es decir, que por supuesto en distintos momentos del desarrollo los niños y las niñas van a tener exigencia y van a tener que resolver tareas distintas respecto a la exposición a este estresor. Uno podría pensar que, por ejemplo, para adolescentes, donde el tema del grupo y los amigos y la amistad es esencial, que eso sea una parte importante del día, no necesariamente un premio por hacer, por ejemplo, tareas, cumplir con ciertas tareas académicas. Para niños y niñas más chicas, digamos, preadolescencia, incluso más chiquititos, tener ojo con que muchas veces se responsabilizan de las cosas que están pasando, y es muy importante poder ser abiertos, que expresen sus emociones, y ahí hay un concepto que me parece muy, muy importante transversalmente, que es la idea de validar las experiencias emocionales que las personas están teniendo en esta crisis, y hacerlas sentir como apropiadas, como válidas, y alojarlas, digamos, en espacios de comunicación y de conversación que sean apropiados para el desarrollo, digamos, para los momentos del desarrollo. Quizás podemos entrar en algunas recomendaciones más específicas en ese sentido. Sin duda, Alex, cuando nosotros estamos pensando cómo enfrentar estas situaciones difíciles en la infancia y en la adolescencia, tenemos que sí pensar, la infancia y la adolescencia son un gran espectro de edades y es muy distinto hablar de alguien preescolar que alguien escolar en la escuela primaria que alguien en la escuela secundaria. Yo creo que esos tres grupos etarios distintos, de acuerdo a la evolución y depende al desarrollo en donde se encuentran, es muy importante. Si bien pensamos, como vos decías bien, en la adolescencia es tan importante el grupo y la comparación con los pares. No es que no lo sea en la preescolaridad y en la escolaridad, pero entran a primar otras cosas como el juego, por ejemplo, en donde se le puede proporcionar mayor tiempo al juego como medio de distracción, sin que eso, por otro lado, se convierta en el monopolio del día entero, sino de vuelta en forma balanceada y en forma segmentada. Sí, o sea, efectivamente hay que tener ojo con lograr un balance en que, así como los papás y las mamás muchas veces en este momento no pueden convertirse en los profesores y profesoras de sus niños porque tienen que cumplir con otras tareas, tampoco es la expectativa que se conviertan o que sientan que tengan que convertirse en su psicoterapeuta o psiquiatra.
pero que hay ciertas estrategias como la validación, como hablar de las experiencias, que pueden proteger. Nosotros también encontramos que es importante transmitir la idea, sobre todo con adolescentes, porque a veces la adolescencia puede ser una etapa conflictiva, ¿sí? Y ahí hay toda una gradiente entre adolescencias que son normativamente conflictivas y adolescentes que son muy difíciles, ¿sí? Que bajo presión, bajo la percepción de perder las relaciones sociales que son tan valiosas, pueden incluso intensificarse. Y hay que entender que esta crisis no va a ser el momento, y esto también vale para pareja, para relaciones de pareja, digamos, no es necesariamente el momento en el que se van a resolver estos problemas, pero sí generar estrategias para navegar la situación, así como bandera blanca, ¿no es cierto? Como que, ¿cómo hacemos para sobrevivir esto como pareja, como familia? Eh, no tenemos la capacidad de resolver esto, pero tenemos que evitar que contamine aún más la situación. ¿Sí? Yo creo que es importante, Alex, hablando del tema de validación, eh, dar quizá ejemplos de cómo un padre puede invalidar al niño y cómo una respuesta que puede ser invalidante debería ser contrarrestada por otra validante. Porque es tan fácil en un contexto de ansiedad, de tensión, de estar abrumado, invalidar al niño y de esa manera contribuir al círculo vicioso de la ansiedad. Por ejemplo, si tú le dices a tu niño, estás sobreactuando, estás exagerando, tranquilízate, cálmate, eh, esto generalmente los pone más nerviosos. Cuando el niño, por otro lado, se siente comprendido, se siente entendido lo que está pasando y por lo que está pasando, diciéndole, yo entiendo, cosas simples como diciéndole, yo entiendo por lo que estás pasando. Es un momento difícil. Tú y yo estamos pasando por un momento así. Eso es mucho más validante que invalidar. No, no, tú estás exagerando, esto no es tan importante, hay otros que están sufriendo más. Eso no les ayuda. Sí, yo estaba pensando en el mismo tipo de validación, es decir, a mí también me pasa que a veces me siento así, a veces también a mí me asusto, pero hay mucha gente trabajando para que salgamos de esto, hay muchos enfermeras, enfermeros, doctores, personas, científicos, mira, está todo el mundo trabajando en esto en conjunto, es natural sentirse así, pero estamos haciendo todo lo posible. Eso también puede ser importante, una validación, por ejemplo, pero si ya jugamos en la mañana, ahora no puedo jugar más, tienes que dejarme un rato tranquilo, es distinto a decir, mira, entiendo que quieras jugar más, a mí también me gustaría poder jugar más contigo, pero ¿qué tal si yo trabajo un rato? O sea, en general, validar que la experiencia, sobre todo de la infancia, pero también de adolescentes, es apropiada y está bajo una enorme presión. Es muy difícil para los niños y niñas estar sin ir a la escuela, aunque odien ir a la escuela en algunos momentos en la mañana, a las 6 de la mañana, ir a la escuela es lo peor del mundo, pero yo creo que hay muchos chicos y chicas que, por más que decían eso, en este momento echan mucho de menos ir a la escuela por los contactos sociales, pero también por la estructura y poder salir de casa. Sí, exactamente, Alex. Yo he experimentado con los niños de nuestras escuelas que en un principio quizá la primera semana, las primeras 2 semanas fueron una luna de miel, como decimos, un honeymoon, ¿no? No tuvieron que ir a la escuela, se pudieron levantar más tarde, no tenían tantos deberes, pero a medida que pasó el tiempo, los niños extrañan su rutina también. Quieren ir a la escuela, quieren aprender como aprendían antes, eh, quieren estar en contacto con sus compañeros. Y de repente todo eso desapareció y la escuela no es más la escuela como era antes, es la escuela como es ahora, es la escuela a través de la computadora, es la escuela a través de asignaciones, porque los deberes siguen, quizá igual o a veces más, pero hay que hacerlos y hay que hacerlos. Y
ese tipo de nuevo cambio vino de la noche para la mañana. Y entonces el padre tiene un rol muy importante en ser comprensivo al respecto y en no solamente aliarse con la realidad, decir así es porque así es y así hay que hacerlo. Ese es, creo, parte del secreto en validar al niño, ser comprensivo, ser empático. En Santiago, por lo menos, ha habido una discusión, yo entiendo que en España esto está cambiando un poco ya, pero por ejemplo, en Santiago uno puede obtener un permiso para sacar a pasear a tu mascota, ¿sí? Pero los niños no pueden salir. Y por supuesto, los niños pueden ser vectores, digamos, y sobre todo porque son asintomáticos, pueden, digamos, moverse, eh, pero que no llegar a ese punto, porque en este momento, por ejemplo, en la experiencia española, están llegando al punto donde ya el daño puede estar hecho, ¿sí? 50 días, 60 días de no salir al parque a jugar, de no ver amigo o amiga. Uno puede hacer acá la diferencia entre hijos únicos, por ejemplo, y niños y niñas que tienen hermanos y hermanas, digamos, que por lo menos tienen esa posibilidad de socialización, pero que si esperamos mucho tiempo, el daño puede estar hecho. En la Bueno, salud mental, que es la cuarta ola, digamos. entiendo que las noticias, creo, una nota de ayer o anteayer en el New York Times, y creo que ha aparecido en los otros diarios, que en España ha habido un gran movimiento para, entre comillas, liberar a nuestros niños, con el hashtag niños en la calle ya, porque de vuelta, dependiendo del país, dependiendo del lugar, las cuarentenas han sido mucho más estrictas. Acá los niños no se les prohíbe que salgan a las calles, pero se entiende que salir a la calle es ciertamente un factor de mayor riesgo. No solo, como vos decís bien, Alex, no solo por el hecho de que ellos no están más predispuestos a contraer el COVID, pero pueden actuar como vectores. Y es un contraste muy grande como, por ejemplo, los niños quizá no están en tanto riesgo y los mayores, por otro lado, mayores de 70, están en muchísimo mayor riesgo, lo cual ha traído grandísimas controversias en lugares como mi país de origen, en Argentina, donde ha habido restricciones importantes para gente en Buenos Aires, por ejemplo, gente mayor de 70 años, y imponer hasta multas si se pudiese salir a la calle para gente mayor de 70. Sin embargo, las autoridades han tenido que ir cambiando de a poco esas restricciones por innumerables quejas por parte de los mayores de edad. Por supuesto, ahora estamos hablando de niños y adolescentes, pero me remito a que cada segmento etario tiene su particularidad y es muy distinto, y al mismo tiempo es tan importante en que nosotros, como profesionales de la salud y como profesionales de la salud mental, contribuyamos a armonizar las relaciones entre toda la edad. Por ejemplo, es muy importante, refiriéndose a los niños y a su relación con sus padres o con sus abuelos, que si no están en contacto con ellos, puedan mantenerse en contacto con ellos, inclusive remotamente, lo que da un cierto viso de realidad. Poder efectuar una llamada o poder efectuar una comunicación por video, ya por video chat, ya sea FaceTime o ya sea Skype o ya sea Zoom. Todas estas cosas han tenido un gran vuelco en el último mes y medio. Casos de situaciones de cumpleaños que se han hecho por Zoom, situaciones de eventos religiosos como la Pascua judía o la Pascua en general, donde han sido eventos llevados a cabo a través del Zoom. Ahora, es lo real, es lo práctico, es lo que nos permite el mundo moderno, que es mejor que nada. Y es importante, yo creo, que mantener el contacto, aunque sea en forma virtual,
entre los distintos grupos etarios. Pablo, a mí me gustaría hacer un pequeño resumen de las recomendaciones que hemos hecho hasta ahora, para después pasar quizá a una discusión en el tiempo que nos queda de cómo apoyar a niños y niñas que tienen necesidades especiales y eventualmente que ya tenían preexistencia de diagnóstico psiquiátrico, psicológico, y que por supuesto son un grupo que está mucho más vulnerable a salir dañado de esta ¿Cómo situación. no? Entonces, ¿sí? Pues Sí, me diría gustaría que decir que yo creo que en primer lugar es importante que los padres se cuiden y que den el ejemplo, que actúen bien en cuanto a poder dar, modelar con respecto a sus niños. Que se limite en forma balanceada el acceso a las noticias. Poder normalizar la ansiedad. Muchas veces ansiedad en forma de manifestarse con síntomas como palpitaciones, sudoración o dolores en el cuerpo, son manifestaciones claras de ansiedad. Poder entenderlo, poder ser comprensivo con respecto a esa manifestación de síntomas. Poder validar la ansiedad con respecto a lo que estábamos diciendo antes. Dar a entender que hay ciertas cosas que no tienen un efecto positivo si uno las niega o si uno las denomina como exageradas, sino ser comprensivos con respecto a las reacciones. Estimular actividades para los niños, actividades tanto intelectuales como incluso físicas, que puedan ser posibles dentro del ambiente de la casa. Tampoco quiero dar visos de irrealidad al respecto. Cambiar ciertamente las perspectivas con respecto a lo que uno puede hacer y con respecto a lo que uno no puede hacer. Facilitar el distanciamiento social. Eso es una cosa muy importante. Hemos hablado hasta el cansancio en estos últimos 2 meses de distanciamiento social. Pero ¿cómo facilitarlo y ser balanceado al respecto? Sí. Claro, también facilitar la socialización a distancia, no solamente el distanciamiento social. Mantener la estructura. Esa es una de las cosas que hemos estado hablando y que es tan importante seguir con una estructura, porque al perder la estructura es cuando el día se vuelve difuso y cuando entonces hay mayor propensión a los problemas en la casa y por ende emocionales. Sí. La estructura en estos casos permite descansar, genera predictibilidad y uno no tiene que improvisar todos los días, lo cual requiere un monto de energía mucho más alto improvisar todos los días que tener una estructura. Sí. Hola Alex y Pablo, aquí hay una pregunta que quizás ambos nos pueden ayudar a responder. ¿Qué recomendaciones pueden darnos para los niños y adolescentes que no se encuentran al cuidado de una familia, sino que institucionalizados? En la realidad de Chile se están presentando múltiples dificultades asociadas al incremento de angustia y ansiedad en ellos, que se ha traducido en mayor irritabilidad, agresiones a pares, adultos, autolesiones, dificultad en la calidad de sueño, etc. Y una realidad que viven muchos niños en Chile. Y yo creo que sería interesante saber cómo ven la situación de estos niños. Bueno, cuando el niño está institucionalizado, Karen, es una situación un poco diferente en cuanto a que en la institución, donde estén, ya sea en un hospital o ya sea un residencial, la situación es compartida. No solo por los padres no son el primer cuidador de la salud, sino son profesionales de la salud o profesionales envueltos en el cuidado de la institución. Y por ende hay que educar al personal envuelto en el cuidado de la institución. Como profesional de la salud, yo soy muy cauteloso de tener que curar o arreglar las situaciones de extremo estrés con el uso fácil de la medicación inmediata. Por supuesto que van a haber
niños, adolescentes institucionalizados que han estado medicados, y en esos casos sí a veces es médicamente indicado ajustar medicaciones o revisar el régimen de medicaciones. Pero entrar a medicar a niños institucionalizados por el estrés que están manifestando en esta nueva situación de normalidad, no sería lo más útil. Lo útil es poder educar al personal de las instituciones para que puedan aprender los medios de validación, los medios de concientización de que esta es una nueva realidad y poder entenderlo de esa manera. Yo agradezco mucho la pregunta porque creo que acá hay un riesgo que es muy evidente, que es que los niños y niñas no están en el foco de esta pandemia. ¿Sí? No presentan un riesgo muy, muy disminuido de hacer, digamos, tener manifestaciones más complejas. Entonces, nuevamente nos encontramos a que se trata de una población que fácilmente desaparece, ¿sí? Pasa a segundo plano, pero claramente los esfuerzos, así como uno tendría que poner esfuerzos para poder proteger a población que está en riesgo para contraer el coronavirus, muchos de los esfuerzos para jóvenes, niños y niñas debería ser en salud mental. ¿Sí? Ese debería ser el algoritmo un poco así. No dejarlos de lado porque en el fondo no son una población de riesgo, ¿sí? Sino que el contagio, el problema de morbilidad que afecta a los niños y niñas no es el COVID, es la salud mental. Y particularmente eso es transversal a todos los niños que están en estas circunstancias alteradas, en sus casas, sin ir a la escuela, particularmente a niños y niñas que están institucionalizadas en condiciones que de origen no son las mejores, y también a niños y niñas que tienen problemas de salud mental preexistentes, ¿sí? Que no tienen un aparataje psicológico que sea propicio para navegar esto con recursos propios o con mínima intervención. Entonces, creo que acá es bien importante esto, por supuesto, que es una cuestión más de salud pública, no necesariamente como de intervención local, pero el foco en niños y niñas debería ser salud mental. Estoy de acuerdo, Alex. Estoy de acuerdo también. Y una cosa que vamos a tener que mirar muy atentamente y con mucho cuidado son los meses que siguen a esto. En la medida que esto alcance un pico, dependiendo, por supuesto, del lugar. Supuestamente aquí en Nueva York estamos en la meseta y con suerte lentamente vayamos a descender, pero tengo entendido que en Sudamérica todavía no es el caso, y tengo entendido que, o mi impresión es que cuando hemos tenido, si pudiese decir metafóricamente, un tsunami de COVID en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos, donde hemos llegado a sudar por la falta de ventiladores, en 1 o 2 meses pienso que vamos a tener un tsunami psicológico, con las secuelas de lo que esto ha significado. Y como sabemos, y en eso estamos habituados y hemos tenido experiencia, las manifestaciones psicológicas no son necesariamente inmediatas, algunas sí, pero vamos a ver secuelas definitivamente en cuanto a ansiedad, en cuanto a depresión, y en cuanto a varios tipos de otras manifestaciones. Me animaría a decir incluso adicciones. Claro. Porque es una forma de medicar el estrés, digamos, y la ansiedad, sobre todo en ausencia de intervenciones especializadas. En general, en Chile tenemos la dificultad de que los servicios de psiquiatría infanto-juvenil son muy limitados. La cantidad de camas, por ejemplo, que hay, que nuevamente tocamos el tema más institucional, pero quizás podríamos hablar un poco, Pablo, de recomendaciones para papás y mamás que tienen niños con dificultades, con necesidades especiales, que están en tratamiento, donde mantener la continuidad del tratamiento en estas condiciones es difícil. Para un adolescente puede ser posible mantener la psicoterapia por Zoom,
con su psicóloga o psicólogo, Bueno, pero niños más chicos es muy difícil. es una excelente pregunta. Pienso que en el último mes, mes y medio, nos hemos adaptado en una manera rapidísima e increíble al uso de la telemedicina, como le decimos aquí, ¿no? Eh, eh, de repente dejamos de ver a las personas en persona y las hemos estado viendo a través de una pantalla. Es posible, no es imposible, se puede discutir si es lo mismo o no es lo mismo, pero pienso que a diferencia de lo que ocurre en la medicina, en donde a veces necesitas ver a un paciente, necesitas ocultarlo, necesitas palparlo, es posible mantener una adherencia al tratamiento, una adherencia al diagnóstico, si mantienes un contacto rutinario con el paciente a través de la telemedicina, a través del uso de las distintas plataformas que existen. Se ha discutido si Zoom, si hay algunas plataformas mucho más particulares y con privacidad mucho más estricta, pero eso permite, sin duda, más allá de la comunicación telefónica, poder tener una idea de cuáles son los síntomas que están afectando y mantener la relación con el paciente que uno está tratando y que está viendo. Sí, y quizás para niños y niñas que tienen dificultades, por ejemplo, de ansiedad o espectro autista o algún tipo de preexistencia, digamos, ya sea una condición o una psicopatología, digamos, que muchas de las técnicas y las recomendaciones que hemos hablado ahora ya generan un soporte básico, digamos, ¿sí? Como de rutina, de validación, estrategias de validación, la validación básicamente para que se entienda bien tiene que ver con aceptar que la experiencia que la otra persona tiene está justificada y es apropiada y es válida, ¿sí? Aunque uno no esté de acuerdo, ¿sí? Aunque uno no esté de acuerdo con las conductas, por ejemplo, ¿sí? Pero es validar, aceptar que la experiencia de la otra persona es apropiada. Me parece que eso es algo que puede ayudar incluso también con chicos y chicas que van a tener una tarea más difícil en aguantar estas condiciones. Por Además supuesto. de mantener continuidad de cuidado, digamos, a través de telemedicina, y que en Chile también afortunadamente cada vez son más las instituciones y profesionales que pueden implementar servicios utilizando Zoom u otro tipo de plataformas. Alex, Pablo, una pregunta que llegó. ¿Qué pasa con los niños que están viviendo en casa con un padre enfermo de coronavirus o de COVID-19 o con algún vecino y que tienen que estar enfrentando esa situación de mantenerse a distancia de sus propios padres? Mira, es una situación difícil, es una situación que crea mucha ansiedad, mucho distrés. Es importante como profesional estar en contacto con esos niños y poder educarlos con respecto a la realidad, no dramatizar la situación, poder entender, dependiendo, ¿no es cierto? Pienso que si el padre está en la casa es porque los síntomas de la enfermedad no son tan severos, y por otro lado, es tan importante mantener la educación con respecto a las cosas esenciales, el lavado de las manos, el distanciamiento social, el cuidado de ellos mismos y el que puedan contribuir, el que se sientan parte, no que se les niegue, que se sientan parte del cuidado de la persona querida. Eso es importantísimo. No excluirlos, decirles no tiene nada que ver, no te acerques. Por supuesto que es importante que no se acerquen, pero lo importante es entender lo que está pasando, y en eso el padre, el profesional o el padre restante puede contribuir de gran manera a explicar lo que está ocurriendo y no a negarlo. Yo creo que es gran parte del secreto, es poder ser lo suficientemente didáctico para poder explicar qué es lo que está ocurriendo y que es una realidad,
pero reasegurar también al niño sin crearles mayores temores y mayores aprensiones. Otra pregunta que no está acá, pero que me imagino que es una situación que están viviendo muchos niños. Los niveles de violencia intrafamiliar han aumentado dramáticamente en todas partes del mundo. En Chile tenemos cifras bastante alarmantes y hay una campaña del Ministerio de la Mujer justamente para apoyar a las mujeres que están siendo víctimas de violencia física por parte de sus parejas o sus maridos. Pero también hay niños que son abusados, que están siendo abusados, que es una realidad de la cual no se habla mucho, tanto física como sexualmente y por supuesto psicológicamente. ¿Cómo aborda uno desde el punto de la política pública, ya no, no desde el punto de los hogares, esta situación? Es una situación compleja cuando ya ocurre o ya ocurría fuera del actual contexto. En el contexto actual, y como esto ocurre, no es que tengamos que validar que está bien maltratar al niño o maltratar a la familia. Por el contrario, es importante que, si bien entendemos que se está viviendo una situación de extremo estrés, entender y educar y tratar lo que no es correcto y lo que no está bien. Poder educar en cuanto a que dirigirse o usar la violencia como medio de manifestación de las emociones no lleva a nada bueno y por el contrario altera la homeostasis del hogar. Es importante traer en este tipo de situaciones a todos los profesionales de la salud que puedan contribuir a armonizar el medio. Estoy hablando de psicólogos, de trabajadores sociales, de psiquiatras, inclusive pediatras, el tratamiento del niño, aun cuando sea en forma virtual. Y llegado a caso extremo, como lo he visto varias veces aquí en la ciudad de Nueva York, entonces a veces sí es necesario, y no quiero exagerarlo, pero cuando las situaciones de riesgo para la seguridad de la persona, entonces el contacto real a través de la sala de emergencia o a través de la presencia en el consultorio médico es necesario. Me puede decir que en este entonces no hay gran cantidad de consultorios médicos disponibles y en ese caso es la sala de emergencia, lo cual crea, por otro lado, un gran motivo de evitar el hospital. ¿Cómo voy a ir al hospital si el hospital está lleno de pacientes con COVID? Es entendible, pero en situaciones extremas, cuando las manifestaciones han llegado a un límite, es realmente importante que los pacientes sean tratados y que sean diagnosticados correctamente. Desde el punto de vista también de la predicción, de las predicciones que hemos escuchado de que iban a aumentar, digamos, la violencia, hay que tomar en cuenta que hay muchos contextos en los cuales la violencia ya está instalada y ahí los procedimientos de protección son los que están instalados. Pero también está la idea de padres que van a estar tan sobrepasados que pueden lentamente gravitar hacia situaciones en las cuales van a perder el control, van a ser más impulsivos, van a decir cosas de las cuales se van a arrepentir después y eventualmente pueden hacer uso de violencia física, que de que cuando eso ocurre, ¿sí? Es porque la situación ya está llegando a un punto que es crítico y es de una intensidad muy extrema, y creo que muchas de las cosas que hemos hablado hoy día pueden ayudar a que una familia, un padre, una madre, no se vea arrastrado en esa dirección, ¿sí? Mantener rutinas, ¿sí? Mantener estructura, mantener contactos sociales, evitar acceso a medios, compartir las tareas. Con ese tipo de recursos instalados, las probabilidades de que un papá o una mamá que
en tiempo ordinario jamás haría uso de la violencia, digamos, o incluso del maltrato psicológico, el abuso emocional, minimiza las probabilidades de que eso ocurra también. Sí, pero hay que tomar en cuenta que hay que protegerse de eso, porque es algo que muchos papás y mamás que en situaciones normales no lo harían, pueden gravitar hacia una situación donde eh, se pierden los estribos, como se dice. Y eso es una posibilidad que es cierta para muchas personas. ¿Sí? Quiero agregar, Alex, que he visto en los últimos 2 meses una gran proliferación del uso como estrategia de enfrentar la ansiedad de técnicas tan simples y menos sofisticadas como el uso del yoga, por ejemplo, o de técnicas de respiración profunda, todas disponibles a través del Internet, que son muchas de acceso libre y que permiten, en muchos casos, sabemos, los que estamos envueltos mucho en el tema de ansiedad en niños, adolescentes y adultos, que a veces una rutina de respiración puede ayudar inmensamente a tranquilizar, a suavizar una situación de estrés extremo. Y son cosas simples que pueden ayudar tremendamente casos de ansiedad. El ejercicio, no estoy sugiriendo correrse una maratona dentro de la casa, pero estoy sugiriendo quizá poder hacer flexiones quizá, o poder hacer ciertas rutinas que están disponibles por el Internet y que son propias. El uso del juegos que pueda permitir integrar la actividad de padres y niños. No estoy sugiriendo que se pasen las 24 horas del día jugando, pero hay juegos que de niños o con el pasado jugaron, como un juego de tablero, como el Scrabble, o juegos que permitan la interacción entre los niños o entre padres y niños que puedan ser de mayor utilidad. Hay métodos sistemáticos de poder enfrentar esta situación de extremo estrés si uno los puede proponer y si los puede disponer. Alex, si le parece, estamos en la hora, así que algunos comentarios de cierre. Aquí hay muchísimas gracias a todos los que están haciendo recomendaciones a través del chat, de libros, de sitios web con actividades a las que hacía alusión Pablo. Efectivamente hay una cantidad de actividades disponibles impresionante, por lo menos aquí en Chile, desde gente que lee cuentos hasta clases de Zumba, y todo eso le hace muy bien a los niños. Pero si les parece ir cerrando, Pablo, Alex. Sí, yo diría, lo que me gustaría a mí dejar instalado, Karen, es que no quiero tampoco transmitir la idea de que papás y mamás que están sumamente ya tironeados en distintas direcciones tengan que dedicar tanto tiempo a esto. O sea, yo instalaría la idea es que los niños y niñas no necesitan tanto, necesitan más calidad que cantidad. O sea, uno puede estructurar dentro del día algunas de las cosas que hemos estado hablando hoy día, uno puede practicar cosas como la validación, como que las personas puedan experimentar, normalizar, pero que los niños no necesitan papás que estén todo el día con ellos, ¿sí? Que dicen que estén en algunos momentos y que esos momentos tengan todos estos componentes que hemos estado hablando ahora, pero sobre todo los niños y niñas que no necesariamente tienen dificultades como preexistentes, también pueden aburrirse y en esos momentos de aburrimiento pueden ocurrírsele ideas para jugar, digamos, que antes no estaban disponibles, y que los papás y mamás también descansen un poco. ¿Sí? Que no salgan de esta reunión Importante más recalcar. estresados o estresadas, ¿cierto? Dale, Pablo. Sí, creo que es importante recalcar que en la medida que los padres pueden estar tranquilos ellos, van a estar más tranquilos sus hijos. Y es tan fácil decirlo y tan difícil realizarlo.
pero una contribución, si una pequeña contribución puede haber facilitado este diálogo, es que a veces es difícil abstraerse de esta realidad y entrar en la vorágine del estrés. Y es muy importante mirar, hacerse un lado o hacerse para atrás y mirar dónde está uno parado y tomar balance. Y como decíamos en los viejos tiempos, parar la pelota. Y de esa manera poder ver dónde estamos y que como padres podemos realmente reasegurar a los niños. Y si podemos lograr eso, habremos logrado un montón. Y habremos permitido evitar situaciones de mayor estrés y quebrar un círculo vicioso que a veces o muchas veces es innecesario. Bueno, estamos en la hora, no sé si Alex, Pablo, estamos. Agradecerles a ambos muchísimo la posibilidad de haber conversado sobre estos temas, también a la gente que nos acompañó, más de 200, para los cuales todas estas información, todos estos consejos son, y me incluyo, tremendamente importantes. Yo también estoy en casa con una niñita chica que está enfrentando obviamente todo este estrés y esta ansiedad de estar encerrada, haciendo cursos a distancia, etcétera. Pero agradecerles a todos nuevamente a nombre del Centro Global de la Universidad de Columbia, y ojalá podamos repetir esto personalmente, Pablo, tenerte luego de regreso en Chile, presencialmente, ya veremos cuándo. Así es que ya aquí muchos también agradecimientos de parte de los participantes en esta conferencia, y dejar los invitados a nuestras próximas conferencias, que son de otros temas, pero igualmente interesantes. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Karen, a Alex y a todos. Y al MIDAP y a la Universidad Católica, al Centro de la Vicerrectoría de Investigación también por apoyarnos en esta iniciativa. Muchas gracias Gracias. por la invitación. Cuídense todos y todas. Chao, chao.